Dios te bendiga. Te habla la pastora Mirna Guadalupe y estamos aquí en nuestro día número 11 de 40 días con el Espíritu Santo. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de que el Espíritu Santo nos prepara para el servicio. Y el ejemplo que vamos a tomar de la Biblia para poder discutir este tema, vamos a tomar a el rey David como ejemplo. Mucho se habla del rey David, pero David no siempre fue rey. Él tuvo que pasar por un proceso. Si vamos a la palabra, vemos que Samuel fue llamado por Dios para que ungiera a David. Y la palabra me dice que cuando él ungió a David, el poder de Dios vino sobre David. Pero el hecho de que el poder de Dios vino sobre David cuando David fue ungido no significaba que ya él estaba listo para ser rey. No quiere decir que Samuel lo ungió a él y ya al otro día o al momento ya él era proclamado como rey. Samuel unge a David y le dice que Dios lo quiere como rey, pero lo que no le dice es que va a esperar alrededor de 20 años para ver esa palabra cumplida. No le dice que son 20 años en el cual él va a estar prácticamente huyendo por su vida, huyendo de las manos del rey Saúl que quería matarlo. No le dice que va a ser un proceso en el que él iba a sentirse solo, que va a ser un proceso que estaba a punto de perder la vida. No le dijo lo difícil que era el proceso. Es igual como con nosotros. Dios nos da una palabra y Dios nos dice que a dónde Él nos quiere llevar, cuál es la meta, cuál es el propósito de nuestras vidas. Sabemos cuál es nuestra condición actual y sabemos a dónde Dios nos quiere llevar, pero ese lapso, ese trayecto entre donde estamos ahora y a donde Dios nos quiere llevar, no nos es revelado por Dios. Al igual que a David, el profeta no se lo reveló. A nosotros Dios no nos reveló. Y qué bueno que Dios hace eso, porque yo me imagino que si a David le dicen, tú vas a ser rey, pero vas a tener que esperar 20 años, en 20 años vas a estar a punto de perder la vida, y le dice todas las dificultades que iba a pasar, yo creo que David hubiese dado la espalda y se hubiese alejado de ese proceso y de esa palabra. Hay que amar a Dios de verdad para nosotros mantenernos firmes. Y como Dios conoce nuestras debilidades, como Dios conoce las áreas en las que nosotros batallamos, Dios nos da una buena palabra de a dónde nos quiere llevar, pero no nos dice cómo va a ser el proceso. Así que vemos que en el caso de David, Dios no nos da advertencia, pero Dios sí nos da experiencia. Y son esas experiencias que pasamos en nuestro caminar lo que nos prepara para el servicio. Lo que nos prepara es en ese proceso para nosotros estar listos para ese llamado que Dios tiene para nuestras vidas. El hecho de que, como dije, de que el Espíritu Santo vino sobre David y el poder de Dios vino sobre David, eso no hizo que David al otro día fuera a reclamar su posición de rey. Él entendía que todo era en el momento de Dios. Y no era que David no tenía unción, porque la unción de David fue probada. Cuando David mató a Goliat, eso fue una victoria sobrenatural. Eso fue el Espíritu Santo a través de él. Claro que David tenía unción, pero esa unción tenía que ser refinada. El hecho de que Dios en su infinita misericordia nos esté usando a nosotros para Él manifestarse, para Él llevar una palabra, para Él llevar sanidad, restauración, el hecho de que vemos al Espíritu Santo obrando a través de nosotros, eso no significa que nosotros ya estamos listos para ese llamado que Dios tiene para nosotros. Dios tiene que purificar, Dios tiene que preparar, Dios tiene que moldear nuestro interior. Dios tiene que trabajar con esa unción que Él nos ha entregado y tiene que pulirla para nosotros ponerla a su servicio, para que sea de bendición. Si seguimos en el caso de David, David en ese proceso, ¿qué fue lo que David? ¿Cuál era el propósito de ese proceso? David tenía el llamado de ser rey, pero en esos 20 años de persecución, en esos 20 años de tantos obstáculos para él poder ver alcanzado ese propósito de Dios en su vida, esos 20 años de él estar esperando, ¿qué el Espíritu Santo le enseñó en ese proceso? ¿Cuál era el fin de ese proceso? En ese proceso de 20 años, David entendió lo que es ser paciente. El Espíritu Santo le enseñó a David lo que es ser paciente. El Espíritu Santo le enseñó a David a ser misericordioso. En muchas oportunidades, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl y su ejército estaba listo, sus hombres estaban listos. Pero David entendía que no estaba en sus manos colocarse en el momento de Dios.
David entendía que aunque ese hombre ocupaba su posición que iba a ser más adelante, Dios lo llamó a ocupar la posición, era cuando Dios decidiera remover a Saúl de su posición, no cuando David lo removiera con sus manos. Era cuando era el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque David no estaba listo todavía. Si hacemos las cosas por nuestra fuerza, cuando nosotros no estamos listos, vamos a arruinar el plan de Dios. Y Dios no lo permite. Por eso es que no vemos muchas palabras todavía cumplidas en nuestras vidas. No porque no se vayan a cumplir, es porque estamos en ese proceso que Dios nos está enseñando algo. Así que David aprendió, el Espíritu Santo le enseñó a ser paciente, el Espíritu Santo le enseñó a ser misericordioso, el Espíritu Santo le enseñó a ser agradecido con las veces que Dios guardó su vida. El Espíritu Santo también le enseñó cómo pelear en Dios y sobrevivir en Dios. Y finalmente el Espíritu Santo le enseñó a confiar en Dios. David ha escrito tantos salmos hermosos en la Biblia. Y muchos de esos salmos que nos motivan tanto, David los escribió en medio de esos 20 años. No cuando alcanzó la victoria, que vio la palabra cumplida. Lo escribió en medio de esos 20 años. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le enseñó quién era el Dios al que él le servía y su confianza. Aprendió a conocer a Dios de tú a tú, frente a frente. La confianza de David estaba puesta en Dios. David fue llamado para ser rey. Para ser rey necesitaba todas esas cualidades. El ser paciente, esperar en el Señor, el ser misericordioso, el ser agradecido, el confiar en Dios. Todo este proceso solamente lo estuvo preparando. No era que el enemigo se levantó en contra de... Muchas veces acusamos al enemigo de todo. Me está pasando esto, no he podido lograr esto, es el enemigo. Muchas veces no es el enemigo, es Dios que nos está preparando para ese llamado. Dios que tiene que trabajar con nuestro interior. Dios que tiene que pulir esa unción que ha puesto en nosotros. Todo eso era necesario para que David se convirtiera en rey. Al igual que todo proceso que tú estás pasando, sirviéndole al Señor, confiando en Él. Y no te estoy diciendo que en medio del proceso es que vas a ver la palabra de Dios cumplida. Si en el medio del proceso estás contento y puedes dar un gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios por ti si tú puedes hacer eso. Pero yo he aprendido que en medio de proceso, en medio de mis procesos, ha llegado la desesperación, ha llegado la depresión, he pasado por pérdidas, he pasado por tantas cosas, pero me he mantenido, hasta las fuerzas a uno se le han ido. Pero he tratado de enfocarme manteniéndome en ver lo que Dios quiere para mi vida. ¿Estás esperando tu tiempo? ¿No estás viendo todavía nada? No es que Dios te haya dicho que no, es que Dios te está diciendo aguántate un poco porque estás en el proceso. No te estoy diciendo un no, te estoy diciendo eso viene, pero tienes que pasar por un proceso. Te estoy preparando para que cuando ocupes esa posición, ese llamado que tengo para tu vida, sea algo de poder, sea algo que tú puedas ministrar a otros, ser un instrumento de sanidad, restauración, hablarles a otros por experiencia. Hablarles a otro de un Dios no que tú has leído en la Biblia, que has estudiado, de un Dios que tú has tenido un encuentro cara a cara con Él, que en tus momentos más difíciles Él estuvo ahí, pero que viste que el proceso de Dios era necesario para Él llevarte a donde Él te quiere llevar. No pelees con situaciones, no pelees con la gente. Judas era necesario para que se cumpliera el propósito de Dios en su vida. Los hermanos de José eran necesarios para que se cumpliera el propósito de Dios en tu vida. No pelees con la gente ni pelees con situaciones. En medio de la situación en la que cualquiera que te encuentres, solamente dile, ok, Señor, aquí estoy. Enséñame qué tengo que aprender de aquí. Enséñame qué es lo que tú quieres que yo cambie. Métete en ese proceso. No te envuelves pensando en ti, ni tampoco teniendo autocompasión de ti, ni acusando a nadie. Métete en el proceso de Dios, que los planes que Dios tiene para ti son enormes, son grandes y son de bendición. El Espíritu Santo utiliza el proceso para prepararte para el servicio. Aguanta y resiste, porque la victoria es garantizada. Dios te bendiga y nos vemos mañana.